El intruso. Lovecraft. Aquella noche el varón soñó con diversas cosas malditas y todos los guerreros que lo visitaron en forma de demonios, hechiceros y gigantescos gusanos de las tumbas lo atormentaron durante su pesadilla. Desgraciado aquel a quien su infancia solo le recuerda el temor y la tristeza. Infeliz el que ve detrás de sí soledad y sombrías habitaciones de negras cortinas, enloquecedores anaqueles de libros demasiados antiguos. Aquel que vive espantosos insomnios caminando entre los bosques de árboles grotescos en el profundo silencio de la noche. Ese soy yo, el atormentado, el estéril, el decepcionado. Y lo único que me queda es aferrarme a esos secos recuerdos. No sé dónde nací. Lo único que recuerdo es que el castillo era infinitamente viejo y horrible, de oscuros pasadizos con techos muy altos, llenos de telarañas y sombras. Las piedras de los corredores estaban excesivamente húmedas y llenaban el lugar de un olor maldito, como si generaciones de cadáveres estuvieran apilados en el centro de la fortaleza. La luz jamás entraba por ninguna parte, así que era preciso encender velas constantemente. Había una gran torre negra a la que siempre quise subir, pero al nunca encontrar una puerta o pasadizo para acceder a ella, había renunciado a tal propósito. Resultaba imposible escalar esas escarpadas paredes. No recuerdo nada, no sé quién se encargaba de mis necesidades, ni cuánto tiempo viví allí. Lo único que inunda mi mente son las ratas, los murciélagos y las arañas. ¿Dónde estaban los hombres? Estaba acostumbrado a los huesos y esqueletos esparcidos alrededor de las criptas de piedra excavadas entre los cimientos. Eran cosas de todos los días y con las que crecí. Igual que esos enmohecidos libros de los cuales aprendí todo lo que sé. Nunca escuché una voz humana, y aunque he leído acerca del habla, jamás traté de pronunciar palabra alguna. No había espejos en el castillo y no sabía cómo era mi aspecto. Me imaginaba que sería como las figuras que me deleitaban representadas en los libros. Afuera, al otro lado del pútrido foso y debajo de los árboles negros, era donde me recostaba para pensar en mis lecturas y me imaginaba a mí mismo como un héroe rodeado de muchas personas. Una sola vez traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba, las sombras se volvían más y más densas. El aire se tornaba sofocante. Retrocedía frenéticamente lleno de pavor y regresaba a mi laberinto de tenebroso silencio. Así me la pasé soñando muchos años, esperando. Aunque no sabía bien qué era lo que esperaba. En mi oscura soledad, el deseo de luz crecía haciéndome alzar mis brazos hacia la negra torre en ruinas, la única que sobrepasaba la altura de los árboles. Decidí escalar la torre, con el riesgo de morir al caer. No importaba, tenía que vislumbrar la luz del día. Subí las carcomidas paredes y la vieja escalera de piedra, hasta donde ya no había forma de avanzar sino trepando. Horrible resultaba aquel cilindro de piedra ruinoso, siniestro y abandonado, sin más sonido que el batir de alas de los murciélagos. Pero más horrible aún era la lentitud de mi ascenso. Siempre la oscuridad arriba de mi cabeza. Tenía escalofríos como de una espectral y venerable tumba. Me estremecía preguntándome por qué no alcanzaba la luz. Tras una infinita, pavorosa y ciega ascensión por aquel desesperante precipicio, sentí que mi cabeza tocaba una cosa sólida. Supe que había llegado al techo. Palpé el obstáculo con mi mano y sentí una piedra dura e inamovible. Di un rodeo mortal aferrándome a los puntos de apoyo de la resbaladiza roca hasta que por fin encontré una abertura
y empujando una losa sobre mi cabeza, seguí subiendo. Había llegado a la cima. La pesada roca que había movido era una entrada que conducía a un nivel de piedra más ancho y más grande. Sin duda el suelo de algún espacioso mirador. Traté de moverme e impedir que la losa cayera, pero fue inútil. Escuché los fantasmagóricos ecos de su caída. Creyendo encontrarme a una altura prodigiosa, muy por encima de las malditas ramas de ese bosque que me condenaba a la oscuridad, me arrastré con torpeza por el suelo y me asomé a la ventana. Por primera vez iba a contemplar el cielo, la luna y las estrellas, sobre los cuales tanto había leído. La decepción fue absoluta. Lo único que encontré fueron anaqueles de mármol sosteniendo cajas de un tamaño inquietante. Me preguntaba qué rancios secretos habría encerrados en aquella habitación. Mis manos se agarraron a una cúpula donde colgaba un portal de piedra. Al empujarlo noté que estaba cerrado, pero con un arranque de fuerza sobrehumana pude abrirlo. En cuanto lo logré, tuve el éxtasis más grande de mi vida, pues apareció ante mis ojos, por primera vez, la luna llena. Detrás del fondo de un corto pasadizo de escalones de piedra que habían aparecido al abrir la puerta recién descubierta, había una arcaica cerca de hierro. Comencé a subir por aquellos escalones mientras una nube tapaba la luz de la luna. Sumiéndome nuevamente en la negrura, mi camino se tornó más lento en la oscuridad. La más demoníaca impresión es la de lo abismalmente increíble. Nada de lo que hubiera visto antes podía compararse con el terror de lo que ahora observaba. La visión era asombrosa. En lugar de contemplar las copas de los árboles de odio, a mi alrededor se extendía un sólido suelo adornado con incontables placas y columnas de mármol, enfrente de una iglesia de piedra cuyo ruinoso campanario brillaba a la luz de la luna. Lleno de asombro, abrí la verja por completo y di lentamente unos pasos por el camino blanco. Mi mente aturdida y caótica seguía avanzando. Ni la fantástica maravilla que estaba viendo pudo detener mi curso hacia eso. No sabía, ni me importaba, si la experiencia que estaba viviendo era por la locura, el sueño o la magia. Estaba decidido a conquistar el reino de la luz, para no volver a la oscuridad nunca. No sabía quién era o qué era yo, ni qué podía hacer lo que me rodeaba. Pero a medida que avanzaba, un horrible recuerdo latía con fuerza dentro de mí. Pasé bajo un arco que ponía fin a aquella zona de placas y columnas. Llegando al campo abierto, comencé a vagabundear por un camino de ruinas de antigua presencia olvidada. En un momento crucé a nado un delgado río donde desmoronados y musgosos pilares dejaban fe de que ahí había estado un puente. Por más de 2 horas anduve por extraños lugares hasta que me encontré enfrente de un castillo cubierto por la hiedra, rodeado por un espeso bosque de árboles enloquecedoramente familiares. Todo era raro para mí. El foso de este castillo estaba lleno de agua limpia y las torres habían sido demolidas. Lo que noté con mayor interés y deleite fueron las ventanas abiertas, maravillosamente iluminadas con lámparas que alumbraban los sonidos increíbles de una fiesta. Me agazapé reptando hasta una de las ventanas para asomarme y vi por fin un grupo de personas vestidos muy raramente que se divertían y hablaban unas con otras. Como jamás había oído el lenguaje humano, pude intuir vagamente lo que decían. Algunos rostros tenían expresiones que evocaban los dibujos de mis libros, otros me eran totalmente desconocidos. Penetré al interior de la reunión por una ventana espléndidamente iluminada. Fue el único momento de alegría que he tenido. Todo se convirtió en una negra fatalidad. La pesadilla no tardó en desatarse. Apenas hube entrado cuando todo el grupo que estaba ahí reunido comenzó a sentir un miedo terrible que, desencajando sus rostros y haciendo surgir los más horribles alaridos, provocó una estampida general de pánico donde varios cayeron desmayados
y fueron arrastrados por sus compañeros enloquecidos por el terror, llevándose por delante los muebles, tropezando con las paredes antes de alcanzar las puertas de salida. Los gritos eran impresionantes. Yo me quedé de pie en el centro de la habitación iluminada, solo y aturdido. Temblé al pensar que algo podía ocultarse cerca de mí sin que yo lo percibiera. A primera vista la habitación estaba desierta, pero al avanzar hacia una de las alcobas creí detectar la presencia. Un indicio de movimiento detrás de la puerta me lo decía todo, y luego, con el primer y último sonido que haya pronunciado jamás, un cadavérico chillido que me repugnó casi tanto como su nociva causa. Me encontré de lleno ante la pavorosa monstruosidad, cuya aparición había hecho huir a todos. No sé bien a qué se parecía esa cosa, pues todo lo siniestro, repulsivo, anormal y deleznable la conformaban. Una fantasmagórica mezcla de decrepitud, vejez y disolución. Un ídolo pútrido y chorreante de una malsana revelación. El espantoso aborto que la tierra debió ocultar para siempre. Dios sabe que no era de este mundo, aunque para mi horror vi, en su aspecto carcomido y esquelético, una aborrecible parodia del cuerpo humano, y en su ropa mohosa y desgastada, una cualidad indescriptible que me estremeció aún más. Quedé casi paralizado, pero intenté huir. Di un salto hacia atrás para escapar de aquel monstruo sin nombre y sin voz. Mis ojos estaban hechizados por aquellas órbitas vidriosas, repulsivamente fijas sobre mí. Se negaban a cerrarse. Traté de alzar la mano para tapar su visión, pero tenía los nervios tan crispados que mis brazos no llegaron a obedecer mi voluntad. Perdí el equilibrio al intentarlo. Tuve que dar unos pasos para no caer. Mientras avanzaba, percibí agonizando de horror que aquella cosa inmunda, cuyo aliento repugnante casi imaginaba oír, también se estaba moviendo. Al borde de la locura, alcé nuevamente la mano para cubrirme de tan fétida aparición, y en el cataclismo de un segundo hecho, de los más espantosos accidentes infernales y pesadillas cósmicas, mis dedos tocaron la putrefacta garra del monstruo. No grité, pero todos los diabólicos espíritus del infierno aullaron por mí, como si en aquel segundo hubiera caído sobre mi mente una avalancha de recuerdos de un alma aniquilada. En aquel segundo recordé todo lo que yo había sido, el otro lado del pavoroso castillo. Los árboles, la espantosa soledad, la negrura infinita en la cual había vivido siempre. Reconocí el alterado edificio en el que ahora me encontraba, y reconocí la impía abominación que estaba delante de mí, mirándome de reojo mientras apartaba mis manchados dedos de los suyos. En el supremo horror de aquel segundo, olvidé lo que me había espantado, y la ráfaga de negros recuerdos se desvaneció en un caos de imágenes que se repetían. En un sueño huí de aquel maldito y espectral edificio, corriendo con rapidez a la luz de la luna. Cuando estuve de regreso en el patio de mármol de la iglesia y bajé las escalinatas para regresar a mi sepultura, encontré que la trampa de piedra estaba fija. Ya no podría esconderme ahí nunca más. No lo lamenté, pues había llegado a odiar el antiguo castillo con sus árboles. Ahora cabalgo con los burlones y amigables espíritus de la noche eterna. De día juego en las catacumbas de antiguos sacerdotes malditos. He comprendido que la luz no es para mí, excepto la de la luna. En mi nuevo salvajismo agradezco la amargura de ser anormal. Aunque he logrado aceptarme, sigo sabiendo que soy un intruso, un ser ajeno a este siglo, extraño entre aquellos que no son seres humanos. Lo he sabido desde que alargué mis dedos hacia la abominación que estaba dentro de aquel marco dorado. Desde que alargué mis dedos y toqué una dura y fría superficie de cristal pulido.